Gracias, Álvaro. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Javier, soy contador auditor de la Defensoría del Contribuyente y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la formalización de un emprendimiento, ¿ya? Esta charla se va a dividir en tres partes. En la primera les voy a mostrar lo que hacemos como institución, la Defensoría del Contribuyente, para quienes no la conozcan todavía, es una institución bastante joven. Luego vamos a ir con el tema en sí de la formalización y al final vamos a responder las preguntas que estén en el chat y también les voy a dejar un enlace con una pequeña encuesta que necesito que puedan responder, ¿ya? Así que sin más preámbulo vamos a comenzar. Bueno, aquí les dejo el video que explica lo que hacemos nosotros como institución, la Defensoría del Contribuyente o DECON. Ya somos un organismo público. Empezamos a prestar nuestros servicios desde el año 2022, así que somos bastante jóvenes todavía, quizás no todos nos conocen, así que con este video se puede explicar un poco más lo que hacemos. Hola, ¿conoces a la Defensoría del Contribuyente? Somos un organismo público y gratuito creado para ayudarte y apoyarte en tu ciclo de vida como contribuyente. Nuestro objetivo principal es resguardar, promover y proteger los derechos de las y los contribuyentes, en especial de quienes más lo necesitan, personas y empresas micro, pequeñas y medianas. Te explicamos en simple los procesos tributarios ante el SI, Tesorería y Aduana y las opciones que tienes disponibles. Y lo más importante, hacemos valer tus derechos como contribuyente, porque sí, tú tienes derechos establecidos por ley. ¿Recibiste una notificación y no la entiendes? ¿No sabes cómo regularizar tu emprendimiento? ¿Te cobraron un impuesto y no estás de acuerdo? ¿Vulneraron tus derechos tributarios? No te preocupes, no estás solo ni sola. ¿Cómo te ayudamos? Con 7 servicios gratuitos: orientación y apoyo tributario, representación administrativa, acompañamiento tributario, representación judicial ante vulneración de derechos, mediación ante el SI, recepción y gestión de quejas ante funcionarios del SI, informes y opiniones técnicas. ¿Frente a qué organismos actuamos? Ante el Servicio de Impuestos Internos, Aduanas y la Tesorería General de la República. ¿Necesitas de nuestro apoyo? Ingresa a ddcon.cl y con tu clave única o clave tributaria solicita nuestros servicios. Tenemos todo pensado para ayudarte. Bueno, ahí estaba el video que explica lo que hacemos. Como les mencionaba, somos un organismo público. Fuimos creados con la idea de emparejar un poquito más la balanza en cuanto a lo que es el contribuyente así contra las instituciones fiscalizadoras de impuestos de nuestro país, ¿ya? Porque antiguamente se sentía que, por ejemplo, impuestos internos era como juez y parte, ¿ya? Bueno, ahora está la Defensoría, ustedes pueden solicitar nuestros servicios, nosotros los podemos defender o apoyar frente a ya sea Servicio de Impuestos Internos, la Tesorería General de la República por cobro de deudas tributarias y frente al Servicio Nacional de Aduanas. Ya frente a esas tres instituciones, nosotros los podemos apoyar y defender y de forma gratuita. Todos nuestros servicios son gratuitos. ¿Y cómo se solicitan? Como se mencionaba en el video, a través de nuestra página web www.dedecon.cl. Ya ese es el medio formal para solicitar nuestros servicios. Tienen que llenar un formulario. Cuando ingresan, tienen que ingresar ya sea con su clave del Servicio de Impuestos Internos o la clave única del registro civil. Cualquiera de los dos les sirve. ¿Ya? Tienen que llenar un formulario y mis colegas van a recibir su solicitud y les van a entregar una propuesta de servicio, que eran los que se explicaban en el video. Puede ser orientación tributaria, puede ser representación administrativa o judicial o una mediación. Ya ahí se les va a entregar la propuesta al servicio que sea más ad hoc a su necesidad. Y si tienen problemas para hacerlo por internet, les cuesta un poco el tema tecnológico,
o conocen a alguien que no se maneja mucho con internet o no se sabe la clave única, no la puede conseguir, bueno, también puede ir presencialmente a una oficina de Chile Atiende, ¿ya? En Chile Atiende, los funcionarios y funcionarias están capacitados para poder ingresar sus consultas y hacérnoslas llegar a nosotros como defensoría, ¿ya? Así que esa sería la alternativa presencial a través de Chile Atiende. Bueno, ahora vamos al grano, al tema que nos convoca el día de hoy, que es el tema de la formalización. ¿Qué tenemos que considerar antes de realizar este trámite? ¿Por qué es tan importante? ¿Ya? Porque según las decisiones que tomemos, las elecciones que hagamos, nos podemos tributar de una forma u otra, ser un tipo de contribuyente A o B o C, según las decisiones que tomemos en este momento. ¿Ya? Y esta presentación tiene como finalidad darle a ustedes esa información para que tomen una decisión informada. Bueno, en primer lugar tenemos bastantes mitos relacionados con todo este proceso de la formalización. Como por ejemplo, si me formalizo, voy a perder beneficios estatales, ¿ya? Este es como el mito más común. Aquí nosotros debemos decir que no es algo automático. Si ustedes se formalizan, no significa que al mes siguiente o al día siguiente vayan a perder los beneficios estatales que pudieran tener, sino que estos siempre están en función de los requisitos que pide cada beneficio. Por ejemplo, si un beneficio me dice tienes que estar dentro del 80% más vulnerable de la población, bueno, si me formalizo y sigo estando dentro de ese porcentaje más vulnerable, no voy a perder el beneficio, ¿ya? No es como algo automático que solo por el hecho de formalizar mi negocio vaya a perder el beneficio automáticamente, sino que si es que dejo de incumplir con los requisitos, recién ahí podría perderlo. Por ejemplo, supongamos que tengo un negocio y estoy dentro del 80% más vulnerable de la población. Lo formalizo, sigo estando dentro del mismo porcentaje porque los ingresos no son bastante importantes, pero no sé, en 2 años más me empieza a ir muy bien, empieza a generar mucho dinero en mi negocio y yo como dueño de él lo percibo. Entonces, en ese momento, si es que estoy ya dentro del otro 20% más rico, por así decirlo, recién ahí podría perder el beneficio, ¿ya? Entonces, esa es la idea que quiero que se les quede el día de hoy, que formalizarse no significa automáticamente perder los beneficios, sino que va a ser en función de los ingresos que yo llegue a percibir en el futuro, ¿ya? Y si esos ingresos son superiores a los requisitos que me pide ese beneficio específico, recién ahí podría perder, ¿ya? Otros mitos, como por ejemplo que si ya tengo una patente municipal o una resolución sanitaria, ya estoy formalizado, ya estoy todo al día. Estos trámites que les acabo de mencionar, la patente municipal y la resolución sanitaria, son complementarios a la formalización frente al servicio de impuestos internos, frente al trámite de inicio de actividades. Este es un trámite distinto, un trámite tributario, donde nosotros le informamos al servicio de impuestos internos que vamos a desarrollar una actividad comercial o una actividad lucrativa. Ahí vamos a ver dependiendo en qué categoría esté, si es de comercio o un servicio profesional que estoy prestando, ¿ya? Otro mito, que es obligatorio tener un contador o una contadora. Esto, como bien lo digo, es un mito, no es algo obligatorio. Vamos a ver que existen diversos regímenes en los que tal vez no sea necesario contratarlo, podrían ustedes mismos, ustedes mismas, cumplir con sus obligaciones tributarias sin la necesidad de contratar a un contador. Ahora bien, si ustedes quieren de todas formas contratar a una persona que preste servicios contables, tienen toda la libertad de hacerlo. Eh, si piensan que así va a ser más ordenado el negocio o les queda más tiempo libre a ustedes para dedicarlos al negocio mismo también, bueno, lo pueden hacer, pero lo que les digo yo en este momento es que no es algo obligatorio y existen otras alternativas, ¿ya? Y otro mito, por ejemplo, de que para todo hay que ir a la oficina de impuestos internos. Pues
bueno, esto en los últimos años ha cambiado bastante, sobre todo después de la pandemia. Hoy en día la mayoría de los trámites con el Servicio de Impuestos Internos son de forma online, por internet. El mismo trámite de inicio de actividades se hace por internet, se adjuntan los antecedentes de forma digital. No es necesario tener que ir a una oficina, ¿ya? Al día de hoy, ¿cuándo hay que ir a una oficina de Servicio de Impuestos Internos? Cuando me citan formalmente y me dicen, oiga, usted venga a mi oficina tal día porque estamos revisando estas declaraciones por este periodo y esto es una notificación de una fiscalización. Bueno, en ese caso sí tendríamos que ir, pero es algo muy puntual, ¿ya? O si es un trámite que no me deja hacer por internet, la misma página del Servicio de Impuestos Internos me va a decir, este trámite no es disponible, no está disponible por internet, debes acudir de forma presencial. Bueno, en ese caso, que también es muy puntual, tendríamos que ir a la oficina del Servicio de Impuestos Internos. Pero para el resto del día a día, por así decirlo, la mayoría de los trámites se puede hacer por internet. Como les digo, el inicio de actividades, la declaración de IVA mensual, la declaración de impuesto a la renta anual, todo eso es por internet y no es necesario ir presencialmente a una oficina del Servicio de Impuestos Internos. Bueno, acá quiero que me pongan mucha atención en este apartado porque Servicio de Impuestos Internos en la última semana de diciembre emitió una resolución indicando que existen ciertas actividades nombradas como actividades de subsistencia, donde no es obligatorio que la persona formalice su emprendimiento, no es obligatorio que haga el trámite de inicio de actividades, sino que solamente debe informarle a impuestos internos, ya sea por internet o aquí también de forma presencial, que cumple con los requisitos para estar en este registro de pequeños contribuyentes que desarrollan actividades de subsistencia, ¿ya? ¿Cuáles son los requisitos que hay que cumplir en forma copulativa? Es decir, hay que cumplirlos todos. En primer lugar, tenemos que desarrollar nuestro negocio como persona natural, ¿ya? No constituyendo una empresa, una persona jurídica, sino que nosotros bajo nuestro root, bajo nuestro nombre, ¿ya? Segundo requisito es que esta actividad sea de pequeño comerciante, pequeño prestador de servicios, pequeño artesano, pequeño pescador, pequeño minero o pequeño suplementero, ya. Estas actividades, todas pequeñas, disculpen tanto que lo repetí, pero quiero que se les quede bien en la cabeza. Estas actividades de pequeño comerciante y las demás pueden acogerse a este régimen si es que cumplen los demás requisitos. A este registro, pero no es un régimen en sí, sino que es un registro que lleva el Servicio de Impuestos Internos y, como les decía, lo creó a finales de 2025, es decir, llevamos 2 semanas, una semana con esta ya vigente. Y otro requisito muy importante es que el promedio mensual de los ingresos por ventas que realice mi negocio sea menor a 5 UTM. ¿Cuánto es eso? Aproximadamente 350.000 pesos. Y este promedio se toma desde los últimos 6 meses, es decir, desde junio, por ejemplo, me van a preguntar cuántas ventas he realizado cada mes y si el promedio es menor a 5 UTM, yo podría acogerme a este régimen si es que cumplo los demás requisitos, ¿ya? Entonces, si yo cumplo con todos estos requisitos y me inscribo en este registro que, como les digo, puede ser por internet en la página de impuestos internos o de forma presencial en cualquier oficina de impuestos internos, me van a entregar un certificado y con ese certificado yo digo, mira, no estoy obligado a realizar inicio de actividades y no tengo que cumplir ninguna otra obligación tributaria. Es decir, no tengo que entregar boleta ni factura, no pago IVA, no hago declaraciones de impuestos. ¿Ya? Entonces, como bien, por así decirlo, beneficioso
este registro para las personas que cumplan con esos requisitos, que como el nombre lo dicen, son para personas que realizan una actividad meramente de subsistencia. Por eso los ingresos, si ustedes lo ven, no son tan altos. Me dicen que las ventas, ni siquiera me dicen la utilidad, sino que la venta que realizo, el promedio tiene que ser menor a 5 UTM, menor a 350.000 pesos aproximadamente. ¿Ya? Ahí para que si hay alguien aquí presente que cumpla con todos los requisitos, sepa que puede inscribirse en ese registro y se va a liberar de tener que hacer el inicio de actividades y de cumplir con todas las obligaciones tributarias que sí se le exigen al resto de los contribuyentes que no cumplen con estos requisitos. Y es lo que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Bueno, si veo que no cumplo los requisitos de este registro de actividades de subsistencia y tengo que formalizarme, ¿qué beneficio, qué sería lo bueno? ¿Cómo podría ver el vaso medio lleno de la formalización? Bueno, en primer lugar voy a poder acceder a ciertos programas y también subsidios del Estado para ciertos emprendimientos. Bueno, ahí cada de estas instituciones tiene sus propios requisitos, hay que revisarlos si es que se cumplen todos, como por ejemplo Corfo, Cercotec o Fosis, que entregan fondos de apoyo. Bueno, si estoy formalizado voy a poder seguir percibiendo esos fondos si es que cumplo con los requisitos que me exigen. Y también los programas de capacitación que puedan entregar todas estas entidades públicas. Un segundo beneficio es el beneficio económico en sí que me entrega estar formalizado, como por ejemplo la contratación con empresas. Yo tengo un negocio y le quiero vender mis productos a una empresa o cualquier otro organismo, una municipalidad, por ejemplo, necesita contratar o comprar mis productos, me van a exigir factura. ¿Ya? Me van a decir, oye, yo te compro tus productos, pero tienes que emitirme una factura de venta. Y si yo no estoy formalizado, no puedo entregarle una factura, entonces estaría perdiendo esa oportunidad de negocio, estaría perdiendo esa venta porque la empresa u organismo va a buscar a otro proveedor que sí le entregue la factura. ¿Ya? Entonces, por eso es un beneficio económico importante estar formalizado, poder entregar documentos tributarios a mis clientes. También todo lo que tiene que ver con la bancarización. Si yo quiero acceder a un crédito hipotecario, por ejemplo, y tengo mi emprendimiento y solo me dedico a él, pero no estoy formalizado, para el banco es como si yo no tuviera ningún ingreso y soy un cliente súper riesgoso. Lo más probable es que me niegue ese crédito hipotecario y si se me lo llegase a dar, me va a entregar la tasa más alta posible. Lo más probable es que eso es lo que pase. Ya me dé una tasa súper alta de crédito porque no, no aparento ser confiable para el banco porque no tengo ningún respaldo. En cambio, si estoy formalizado, le puedo entregar la carpeta tributaria de mi empresa y demostrar que soy puntual con el pago de impuestos y también mostrarle los números de mi empresa. Oye, me da a mí para pagarte el dividendo mensualmente y también para subsistir yo, ¿ya? Entonces es información relevante para el banco que se pueda respaldar los ingresos que estoy percibiendo. Y lo mismo con otro tipo de crédito, ya sea para mí o para mi negocio. ¿Ya? Si quiero pedir un préstamo para comprar una maquinaria, por ejemplo, para mi negocio, o para, no sé, comprar un local, también lo mismo, van a decir, oye, pero si tú no tienes inicio de actividad, es como si no tuvieras ningún ingreso, no te voy a dar el crédito, y si te lo doy va a ser con la tasa altísima. En cambio, si estoy formalizado, le puedo demostrar ahí, mira, tengo estos ingresos, soy puntual con el pago de mi impuesto, no tengo ninguna observación, soy una persona ordenada. Bueno, ahí va a sumarme puntitos en el banco y puede que me bajen la tasa, me den el crédito con una tasa más baja incluso, ¿ya? Y tercer beneficio, acceder a ciertos tipos de franquicias tributarias, como pueden ser las devoluciones de impuestos y eso obviamente va a depender de los números del negocio, también poder rebajar gastos que se relacionen con el negocio,
aprovechar el IVA de las compras que yo realice cuando le pido a su vez factura a mi proveedor, otro tipo de beneficios que me ayudan a rebajar los impuestos a pagar, ¿ya? Para acceder a todos ellos, obviamente hay que estar formalizado, ¿ya? Así que ese sería como viendo el vaso medio lleno, eh, cuáles serían los beneficios que me traería estar formalizado. Bueno, entonces, si ya vemos que debemos formalizarlos porque no cumplimos con los requisitos para las actividades de subsistencias, tenemos que tener estas consideraciones presentes. Las vamos a desarrollar cada una a continuación. En primer lugar, conocer bien cuál va a ser la actividad económica que va a desarrollar mi negocio y qué impuestos le afectan, ¿ya? Si le afecta IVA o no, ¿ya? Eso lo vamos a ver a continuación. También cómo organizar el negocio, si lo vamos a hacer con nuestro propio root o vamos a constituir una persona jurídica, una empresa, un root distinto al nuestro, ¿ya? Y cómo hacerlo, eso también lo vamos a ver. Tercera decisión, escoger el régimen tributario y el tipo de contabilidad que vamos a llevar, ¿ya? Eh, En nuestra legislación actual existen 6 regímenes tributarios como para la mayoría de los contribuyentes, pero de esos 6 hay 3 que son enfocados en pymes y eso lo vamos a ver hoy también. Y también el tipo de contabilidad que podemos llevar. Y por último también hay una tributación simplificada para el IVA, que es un impuesto de carácter mensual que afecta las ventas que realiza el negocio y si se cumplen con los requisitos podríamos acceder a esa tributación simplificada. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, la primera decisión es determinar la actividad económica que va a desarrollar nuestro negocio y ver qué impuestos le afecta. ¿Ya? Esto en relación con el impuesto a la renta, que es un impuesto de carácter anual y se declara en abril del año siguiente en el proceso de operación renta. Imagino que alguna vez lo habrán escuchado en la noticia, en redes sociales o en los diarios. En operación renta, por lo general en marzo, abril aparecen ahí las noticias. Bueno, se refiere al impuesto a la renta que afecta las ganancias que genere mi negocio, ya sea si lo tengo a través de una empresa, en un root distinto, o si lo tengo bajo mi propio root, ¿ya? Toda esa utilidad se va a afectar con impuesto a la renta. Y este impuesto a la renta se divide en 2 categorías, ¿ya? La primera y la segunda. Ese es el nombre que le pusieron los legisladores cuando escribieron la ley hace ya muchos años. Dijeron ya esta va a ser primera categoría y esta va a ser segunda porque sí. Pero ¿en qué se diferencia? Bueno, en relación con la primera categoría, ahí están todas las actividades en donde lo que predomina en el negocio es la inversión de capital, la inversión de dinero que yo realizo en él. Aunque sea chiquitita, si lo que predomina es la inversión, es una actividad de primera categoría. Por ejemplo, si ustedes habilitan en su casa una panadería, ya tienen que comprar hornos para amasar, todo eso es una inversión de capital que están realizando. Entonces es una actividad de primera categoría y además ustedes venden pan, entonces es comercial además. Entonces, primera categoría. Y cuando la actividad es de primera categoría, por lo general está afecta a IVA, ¿ya? La mayoría de las actividades de primera categoría están afectas a IVA, que es un impuesto de carácter mensual que afecta las ventas que realice el negocio, ya sea a través de una empresa o con mi propio RUT, ¿ya? Esa es la primera categoría. Inversión de dinero en el negocio, actividad comercial, industrial o artesanal, y vendo productos, bueno, es primera categoría y afecta a IVA. Y en segunda categoría tenemos las actividades o rentas del trabajo. ¿Ya? En segunda categoría estamos todos los que somos empleados, ya tenemos un empleador,
Y también están las personas independientes, que prestan sus servicios de forma independiente y ellos están exentos de IVA, ¿ya? Por eso los trabajadores no pagamos IVA por la remuneración que se nos paga. Y los independientes tampoco se afectan con IVA, pero ellos deben emitir una boleta de honorarios, ¿ya? De esa forma cobran su honorario o remuneración emitiendo una boleta de honorarios y en la boleta se hace una retención, pero es con fines previsionales. No es IVA lo que se les cobra en la boleta de honorarios, sino es una retención que va para la FP, para la salud y otros seguros laborales, ¿ya? Entonces, en segunda categoría tenemos toda la actividad donde lo que predomina es el trabajo o el conocimiento de una técnica o de una profesión. ¿Ya? Por ejemplo, yo soy contador. Si me dedicara a prestar asesorías de forma independiente, sería una actividad de segunda categoría y yo les emitiría boletas de honorario a mis clientes por los servicios que les prestas, ¿ya? Entonces ahí tenemos primera y segunda categoría. Una está afecta a IVA y la otra no, ¿ya? En la una tenemos venta de productos y la otra tenemos prestación de servicios solamente. Ahora, ¿cómo nos podemos ayudar en la página del Servicio de Impuestos Internos o si ustedes buscan en Google códigos de actividades económicas del Servicio de Impuestos Internos, se les va a desplegar un listado bastante amplio de todas las actividades económicas. Y nosotros cuando iniciamos actividades, tenemos que escoger a lo menos una de estas actividades, uno de estos códigos, ¿ya? Y aquí tenemos un ejemplo. Voy a desarrollar un negocio que elabora productos de panadería y pastelería. Entonces, este sería el código que tengo que seleccionar cuando voy a hacer el inicio de actividades, ¿ya? Y acá mismo me dice si está afecto a IVA. Aquí me dice que sí y es de primera categoría, ¿ya? Y disponible por internet, que se puede hacer el trámite de inicio de actividades por internet. La mayoría dice que sí, ¿ya? Entonces, primera categoría, afecto a IVA porque es elaboración de productos de panadería, pastelería y obviamente para posteriormente venderlos, ¿ya? Pero hay otras actividades en que aparece una G, ¿ya? Esa G significa que es gris porque no es ni blanco ni negro, ¿ya? Lo que se le ocurrió a las personas de impuestos internos cuando hicieron esta tabla, dijeron pongámosle una G de gris, ¿ya? ¿Qué significa la G de gris? Que según lo que predomine más en el negocio, yo como contribuyente tengo que ver si es de primera o segunda categoría. Y ahí dentro de esas tenemos la peluquería y otros tratamientos de belleza. Por ejemplo, si yo fuese peluquero y habilitara un espacio de mi hogar para hacer la peluquería, estaría prestando un servicio en el fondo, ¿ya? Entonces sería una actividad de segunda categoría y no estaría afecta a IVA, ¿ya? Pero debería emitir una boleta de honorarios yo a cada persona que le corte el pelo porque le estoy prestando el servicio de cortar el pelo. Entonces en ese caso sería segunda categoría. Ahora bien, este mismo código, yo mismo también digo, mira mi negocio, voy a arrendar un local, voy a poner varios sillones para subarrendarlo a otras personas que van a cortar el pelo y además voy a vender productos de belleza, voy a vender tinturas, voy a vender champú, acondicionador para la barba, etcétera. Bueno, en ese caso se ve que estoy realizando una inversión, eso es lo que predomina en ese negocio, entonces ahí sí sería de primera categoría, ¿ya? Y yo debería y estaría afecto a IVA por las ventas que realice, ¿ya? Debería emitir una boleta de ventas a los clientes cuando les venda productos, ¿ya? Entonces, ahí para que vean que existen, cuando vean la G de gris, es porque tienen que determinar qué es lo que predomina más en
esa actividad puntual, ¿ya? Son algunas, son pocas las que PSG, en la mayoría me dice si es de primera o segunda y si está afecta a IVA o no. Ya, esa sería la primera decisión que tenemos que tomar, más bien determinar cuál es la actividad económica, ver ahí los códigos de actividades, podemos seleccionar más de uno y ver ahí si es de primera o segunda categoría y si está afecto a IVA o no. Ya, esa es la primera decisión. Segunda decisión es cómo organizar el negocio en relación con la estructura jurídica. ¿Ya? Tenemos dos opciones, como persona natural o a través de una persona jurídica. Vamos a entrar en los detalles ahora. La persona natural es yo mismo, yo Javier, con mi propio root de persona natural, hago inicio de actividades en primera categoría, por ejemplo. ¿Ya? El mismo ejemplo de todo el rato de la panadería. La hago con mi propio root porque me quiero agarrar el paso de constituir una empresa. Digo, no, con mi propio root. ¿Ya? Pero hay algo que tengo que tener en consideración y es muy importante, así que aquí también les pido atención. Si lo hago con mi propio root, respondo con todo mi patrimonio personal en relación con las obligaciones del negocio. ¿Qué significa esto? Que en el peor de los casos, por ejemplo, en el negocio se va a quiebra y tiene muchas deudas, ya sea con banco o con el fisco. Ya supongamos una deuda con el fisco, la Tesorería General de la República me va a decir, oye, tú tienes esta deuda, no me la has pagado, ya hemos realizado todos los pasos posibles, vamos a ir a un juicio de cobro. Y en el juicio de cobro me van a decir, te vamos a embargar los bienes para pagar esta deuda. Y en ese momento, cuando embarguen, no van a distinguir lo que es del negocio, lo que es mío. ¿Ya? Entonces, si yo en mi negocio de panadería tenía unas maquinarias, pero la deuda era mucho más grande, podrían embargar bienes que no están en el negocio. Por ejemplo, si tengo un auto, podrían embargar el auto para pagar esa deuda. ¿Ya? Por eso, como persona natural, respondemos con nuestro patrimonio por todas las obligaciones del negocio. ¿Ya? En cambio, si lo hacemos a través de una persona jurídica, que ahí vamos a ver los distintos tipos de personas jurídicas que tienen, esta tiene una razón social, es decir, un nombre distinto y un root distinto al mío. Y ahí solo nosotros como dueños solo respondemos hasta el monto de los aportes que le realizamos a la empresa. ¿Ya? El mismo ejemplo, y supongamos yo le aporté un capital en total de 5 millones a mi panadería. ¿Ya? Y con esos 5 millones fue generando más capital de trabajo, se compraron maquinarias, se realizaron ventas, se fueron comprando más cositas, pero en un momento ya me fui a quiebra, tenía una deuda tributaria muy grande, no la pude pagar, la tesorería ordenó un embargo y cuando llega el momento del embargo, ahí solo van a poder embargar lo que está a nombre de la empresa. Ahí no van a poder tocar lo que es mío, que está bajo mi propio root. Entonces, si yo tengo un auto que está a mi root, pero el negocio lo tengo a través de una persona jurídica con un root distinto, solo van a poder embargar lo que esté bajo el root de la persona jurídica. ¿Ya? Esa es la diferencia más importante entre hacerlo con su propio root o constituir una persona jurídica. ¿Ya? Por eso es una decisión muy importante que deben tomar, ver cómo lo van a hacer, si con el root de ustedes o como persona jurídica, y esto siempre en primera categoría, porque en segunda categoría, cuando es prestación de servicio, en la mayoría de los casos es con nuestro propio root. Hay algunas excepciones, pero no quiero entrar en mayor detalle para no confundirlos más, ¿ya? Bueno, si escogemos la persona jurídica para tener esta separación patrimonial, ¿qué opciones tenemos? Bueno, acá en verde tenemos las más utilizadas por las pymes o microempresas, que son la EIRL, la empresa individual de responsabilidad limitada,
la SRL, que es una sociedad de responsabilidad limitada, y la SPA, que es una sociedad por acciones. ¿Ya? ¿En qué se distinguen todas estas o cuáles son las características de cada una? En la EIRL solo puede tener un dueño, y ese dueño voy a ser yo. ¿Ya? Si quiero asociarme con otra persona, que los dos seamos dueños de mi negocio, no se puede con una EIRL. Solo me permite un dueño en todo momento. ¿Ya? Y también tiene una limitación en relación con los rubros a los que me puedo dedicar. El mismo ejemplo de la panadería. Si me quiero dedicar a ese código de la panadería, solo podría agregar actividades económicas relacionadas con ese giro actividad de la panadería. No sé si quiero agregar eh, eh, servicios de catering, por ejemplo, o eh, no sé, otros productos de alimentos, ya solo podría hacer esas actividades que se relacionan con ese rubro. Por ejemplo, no podría yo agregar actividades inmobiliarias o de transporte en esta IRL porque si lo hago, ahí se corta esta división patrimonial que les comentaba anteriormente, ¿ya? Ahí, si yo desarrollo otra actividad que no se relaciona con este rubro de la IRL, voy a tener que responder solidariamente con todo mi patrimonio por esas otras actividades, ¿ya? Así que eso principalmente con la EIRL solo permite un dueño y recomendablemente que se dedique a un rubro específico de actividades económicas, ¿ya? Segunda opción, la sociedad de responsabilidad limitada, que son todas estas empresas que terminan con limitada o LTDA o y compañía, ¿ya? Aquí, en relación con la propiedad de la empresa, es lo contrario a la IRL. Siempre tiene que haber a lo menos dos propietarios, que se llaman socios o socias. Si yo quiero ser solo, no puedo tener una sociedad de responsabilidad limitada porque necesito a lo menos otro socio o socia, ¿ya? Esta por lo general se ocupa en grupos familiares, así cuando quiero decir, mira, yo soy el padre y voy a hacer una empresa con mis hijos, ahí hacemos una limitada porque también es difícil salirse o que entre alguien más, ¿ya? Se necesita acuerdo de todos los socios y socias para que entre otro socio adicional, ¿ya? Entonces, como bien reservada la limitada, es bien rígida en relación con la propiedad, ¿ya? Y en relación con los giros o actividades económicas, aquí sí puedo desarrollar, aunque no se relacionen uno con otro. Puedo hacer panadería, puedo tener venta de neumáticos, venta de departamentos, venta de terreno, etcétera. Puedo desarrollar todos los giros y con todos siempre voy a estar cubierto con esta separación del patrimonio entre la empresa y yo como dueño, ¿ya? Esa es la limitada. Entonces, recuerden, a lo menos dos dueños necesita la limitada. Y la tercera opción es la sociedad por acciones, que en relación con la propiedad combina lo mejor de las otras dos. En la SPA, si quiero, soy yo el único dueño para siempre, o aún en principio, si somos dos dueños, le puedo comprar la participación al otro y quedar yo como único dueño y no pasa nada. O al revés, le quiero vender mi participación al otro dueño y tampoco pasa nada, ¿no? O sea, se generan efectos tributarios, pero no es que se disuelva la sociedad ni nada en relación con estos cambios de propiedad, ¿ya? Entonces, es más flexible en cuanto a la propiedad. Puedo ser un único dueño para siempre, o si más adelante veo o conozco una persona que se maneja en un rubro específico, tiene mucho conocimiento y le digo, oye, seamos socios, ¿quieres entrar como dueño de mi empresa a través y realizar un aporte de capital? Y él puede decir sí, ya, entonces le vendo parte de las acciones y quedamos los dos como dueños, ¿ya? En la sociedad por acciones, los dueños, los propietarios se llaman accionistas, ¿ya?
Y en relación con los giros, también puedo tener de distintos rubros y en todos va a cubrirme esta separación patrimonial, ¿ya? Esas son las tres tipos de personalidades jurídicas más utilizadas por pequeños emprendedores o medianas empresas también cuando quieren separar el negocio de su root para que no pase esto del ejemplo que les decía de en caso de un embargo, no me pueden llevar mis bienes. Bueno, me constituyo ya sea una IRL, una limitada, una sociedad por acciones y tengo cubierto ese riesgo. La cuarta opción que aparece acá es solo para su conocimiento general, pero no es muy recomendable para una pyme, que es la sociedad anónima, ¿ya? Aquí la propiedad también se divide en acciones, pero también tienen que ser a lo menos dos accionistas siempre, ¿ya? Existen, también puede tener varios giros, existe esta separación patrimonial, pero lo engorroso de una sociedad anónima es que tienen que cumplir con todas las leyes de la ley de sociedad anónima. ¿Y qué significa eso? Que hay que realizar juntas de accionistas, hay que tener un directorio, la junta de accionistas tiene que haber un notario y tiene que tomar nota de la junta de accionistas, entonces eso significa un gasto adicional porque el notario no va a ir gratis a ser testigo de la junta de accionistas, ¿ya? Entonces, esto es para su conocimiento general, que la sociedad anónima es otra opción, pero no muy recomendable para pymes, sino que ya es para las grandes empresas multinacionales. Se constituyen como sociedad anónima, pero tienen que cumplir con todas estas exigencias legales adicionales. ¿Ya? Ya. Si quiero constituir ya sea una IRL, una limitada o una SPA, ¿cómo lo hago? Bueno, tengo dos opciones. Está el método tradicional, que era lo que se hacía antiguamente, es ir a una notaría, conseguirme un abogado que me haga una escritura de constitución de mi empresa. Ya, obviamente me va a cobrar por eso y el notario también me va a cobrar por firmar esa escritura y hacer un extracto. Ya. Luego hay que ir al conservador, hacer otra fila y inscribir en el registro de comercio ese extracto que me hizo el notario. Ya, entonces, eso tampoco es gratis, es bastante caro también. Y por último, y que se puede demorar mucho, es la publicación en el diario oficial de esta inscripción en el registro de comercio. Puede demorar varios meses. Entonces, este método tradicional, que como se hacía antiguamente, es bastante caro y lento, ¿ya? Pero ustedes si quieren hacerlo así, no hay ninguna limitación, pero para que lo tengan en consideración. Y quizás también quedó ese mito antiguamente de que no, es muy engorroso constituir una empresa porque hay que ir a todos estos lugares y en todos me cobran y en todos se demoran. También ahí hay otro mito adicional. ¿Y cuál es la otra opción? Es a través de el portal Tu Empresa en un Día. Imagino lo habrán escuchado alguna vez. Es una página web a cargo del Ministerio de Economía donde ustedes con su clave única de registro civil pueden constituir una empresa de las que les comentaba anteriormente y hay otras figuras adicionales, pero no son muy comunes. Entonces, desde su casa pueden hacer una constitución de una IRL, de una limitada, de una sociedad por acciones. ¿Y cuál es el costo de esto? Es comprar una firma electrónica avanzada que va desde los 600 pesos aproximadamente. Entonces, con un computador o un teléfono, con internet, y además comprando una firma electrónica avanzada de no más de 1.000 pesos, ya pueden constituir su propia empresa, ya en tu empresa en un día. Aquí la recomendación que damos como defensoría es que tengan bien claro ya todas las características de su empresa. Por ejemplo, si van a hacer una SPA, les va a pedir razón social, que es el nombre de la empresa. Ahí tienen que tener definido el nombre, el objeto social, que es a lo que se va a dedicar la empresa. Por ejemplo, el ejemplo de todo el rato de la panadería, el objeto social de esta sociedad por acciones es la elaboración y posterior venta de productos de panadería y pastelería y etcétera, ¿ya?
Ese es el objeto social. El representante o los representantes legales, bueno, yo quiero ser el único dueño de mi SPA, entonces voy a ser yo también el representante legal. Y esto queda en la escritura en tu empresa en un día. ¿Cuánto va a ser el capital que se le va a aportar a la empresa? Ahí pueden ser 50.000, 100.000, 1.000.000, 5 millones de pesos. Ahí depende de las características de su negocio, el capital que ustedes le van a aportar, ¿ya? Aquí a veces se confunden las personas que si bien el capital sale de mi bolsillo y entra a la empresa, no es que yo se lo pague al servicio de impuestos internos, ya se le informa al servicio de impuestos internos y bueno, esto lo hace tu empresa en un día. Digo, el capital va a ser de 1 millón de pesos y se va a enterar dentro de un año. Ya, eso va a decir la escritura. Yo hago la escritura en tu empresa en un día, sale el root de la empresa, bueno, más adelante contrato una cuenta corriente para mi empresa y ahí le hago la transferencia y ahí está el millón. O como dije, se va a enterar dentro de un año, pueden ser en cuota o no sé, 300.000 pesos una vez y después los 200.000 y otros 500.000. Ahí eso ustedes tienen libertad de hacerlo dentro de ese plazo, ¿ya? Pero no es que ustedes se lo tengan que pagar a impuesto interno, sino que se informa y la transferencia se la hacen a la cuenta de corriente de su empresa, ¿ya? Eso con el aporte de capital. Bueno, entonces teniendo ya toda esta información ya bien definida, bien clara, ahí ya terminamos el trámite en tu empresa en un día y al finalizar el trámite nos va a entregar el root de nuestra empresa, ya sea una SPA, una IRL o una limitada. Este portal nos va a decir, este es el root de tu empresa, ¿ya? Esa sería la segunda decisión. Si lo hacemos con nuestro root o a través de una persona jurídica. Si lo hacemos como persona jurídica, tenemos todas estas opciones y también lo podemos hacer a través del portal Tu Empresa en un día, ¿ya? Ahora una tercera decisión es lo que tiene que ver con los regímenes de tributario de impuesto a la renta, ¿ya? Si mi negocio es de primera categoría, es decir, es comercio, fabricación o elaboración o incluso artesanal de productos para después venderlos, es de primera categoría, tengo que escoger un régimen de tributación de impuesto de primera categoría. Como les dije en un principio, hay 6, pero hay 3 que están enfocados en las pymes o microemprendimientos, que son el régimen ProPyme general, el régimen ProPyme transparente y el régimen especial de tributación simplificada para pequeños y pequeñas contribuyentes. ¿Ya? Esos son los que vamos a ver a continuación a grandes rasgos. Lo voy a tratar de hacer lo más fácil de entender posible porque en esta PPT que está aquí, podríamos tener una charla de 1 hora adicional. ¿Ya? Entonces, voy a tratar de ser lo más resumido posible. Ya, dijimos, mi negocio es de primera categoría y tengo que escoger entre uno de estos 3. ¿Ya? Si escojo régimen ProPyme general, ¿qué características tienes? ¿Ya? El negocio paga impuesto de primera categoría. Actualmente la tasa es de un 12,5% hasta el año 2027, ¿ya? El 2028 va a subir a un 15% y el 2029 debiese volver a la tasa normal que es de un 25%. ¿Cómo determino el resultado tributario? Digo, los ingresos percibidos en el año menos los gastos efectivamente pagados en negocio. Entonces, por ejemplo, si yo dentro del año calendario vendí un total de 20 millones de pesos netos, sin considerar el IVA, aquí dejamos el IVA aparte, ingresos netos de 20 millones. Y los gastos que yo pagué, ya sea por compra de mercaderías, pago de servicios básicos, remuneraciones,
arriendo, etcétera, fueron 10 millones, también netos, sin considerar el IVA. Entonces mi resultado tributario serían 10 millones. 20 menos 10 es 10. Esos 10 millones yo los afecto con esta tasa del 12,5% al año 2027. Es decir, sería 1.250.000 de impuesto a la renta que paga mi negocio, ya sea a través de una persona jurídica o si yo lo tengo bajo mi propio RUT, también voy a tener que hacer ese pago. ¿Ya? Yo como propietario de mi negocio que está en el régimen ProPyme general, voy a pagar impuestos en función de los retiros de utilidades que realice. ¿Ya? En el ejemplo que les daba de los 10 millones, tenía 20 de ventas, 10 de gastos o costos, quedaban 10 millones ahí de utilidad. Bueno, si yo retiro los 10 millones, voy a tributar por los 10 millones. Si yo dijera voy a retirar 5 millones de esos 10, voy a tributar por los 5. Si digo no quiero retirar nada porque tengo otra fuente de ingreso y quiero mantener todo ese dinero en la empresa circulando, entonces no considero ningún peso como retiro de utilidad en mi declaración de impuestos personal como dueño. ¿Ya? Y en este régimen, el impuesto que paga la empresa sirve como crédito para mí como dueño. Entonces, volviendo al ejemplo, tenía esta utilidad de 10 millones y yo quiero retirarla. Digo, voy a retirar todos los 10 millones. Bueno, el 1.250.000 que pagó la empresa como impuesto de primera categoría me sirve como crédito a mí como dueño cuando hago este retiro y lo puedo rebajar de mi impuestos personal. Así la renta no tributa dos veces, ¿ya? Porque pagó la empresa, pero cuando yo retiro, puedo traerme este crédito de impuesto que pagó la empresa por impuesto a la renta. Ya, sé que puede ser un poco complicado, pero como les dije, esta sola PPT que está acá podría ser una charla aparte de una hora. ¿Ya? Y en relación con la contabilidad, si mi negocio está en el régimen ProPyme general, debería llevar contabilidad completa, pero me da la opción de yo escoger contabilidad simplificada. ¿Y qué significa esto? Como el nombre lo dice, la contabilidad simplificada es bastante más sencilla y podrían llevarla ustedes mismos si son personas ordenadas, podrían llevar ahí un registro de los ingresos diarios y los egresos diarios de dinero y llevar ahí el registro de todos los ingresos y egresos, valga la redundancia, que se llama libro de caja. Y con eso ya llevan contabilidad simplificada. ¿Ya? Pero en este régimen se tiene que escoger esa opción. Si yo escojo este régimen, la página de impuestos internos me va a preguntar, ¿usted quiere llevar contabilidad completa o simplificada? Y bueno, ahí va a decisión de cada uno, pero sería recomendable la simplificada para un negocio pequeño. Y ya ahora, si ustedes quieren igual contratar a un contador para que les lleve contabilidad simplificada, están en la libertad de hacerlo. No, no hay ningún pero con eso. ¿Ya? Eso a grandes rasgos, a muy grandes rasgos, lo que es el régimen ProPyme general, ¿ya? El negocio paga un impuesto, yo como dueño voy a tributar en función de los retiros efectivos de utilidad del negocio y también en función de la cantidad que yo retire voy a poder rebajar un monto por el impuesto que pagó la empresa. La otra opción es el régimen ProPyme transparente. ¿Y por qué se llama transparente? Porque la utilidad que genera el negocio pasa directamente al dueño o los dueños o dueñas, ¿ya? Por eso, aquí no hay tasa de impuesto de primera categoría. No paga impuesto de primera categoría un negocio que está en el ProPyme transparente, pero el dueño tiene que considerar el 100% de esa utilidad en su declaración de impuestos personal. Entonces, el mismo ejemplo de delante. Tuve ingresos por 20 millones y gastos de 10, tuve un resultado tributario de 10.
En este régimen ProPyme transparente tengo que considerar los 10 en mi declaración de impuestos personal como dueño, yo como Javier, como dueño del negocio, tengo que considerar los 10. Aunque retire 5, aunque retire 100.000 pesos, aunque no retire nada, igual tengo que considerar los 10 ese año. Ya, ese es como el pero de este ProPyme transparente. ¿Ya? Entonces, por eso ténganlo en consideración. Muchas personas dicen, no, no, ándate por el transparente, es más fácil, pero si el negocio le empieza a ir bien y empiezo ya a generar ya utilidades más considerables, puede que sea muy pesada la carga tributaria ya en algún momento. Ya, por ejemplo, si mi negocio está generando una utilidad anual de 50 millones, yo como dueño voy a tener que tributar por los 50 millones. Y puede que sea mucho, yo no necesito tanto dinero, digo, no, yo con, no sé, con 20, 30 al año estoy bien, no necesito los 50. Bueno, en este régimen igual vas a tener que tributar por los 50 en ese año, ¿ya? Así que ahí ténganlo en consideración. Y por último, aquí sí tenemos contabilidad simplificada por defecto. Si escogemos este régimen, no nos va a preguntar si queremos llevar contabilidad simplificada porque lo trae per se, ¿ya? En cambio, el ProPyme en general, en el anterior, les pregunta, ¿quiere llevar contabilidad completa o simplificada? ¿Ya? Ahí tenemos los regímenes ProPyme. Estos son para la mayoría de los contribuyentes. Ahora existe una tributación especial para pequeños contribuyentes para este impuesto a la renta, el impuesto a las ganancias que es de carácter anual, pero es para actividades muy específicas y hay que cumplir varios requisitos, ¿ya? ¿Cuáles son las actividades? El comercio en la vía pública, como por ejemplo los feriantes, ¿ya? Ellos califican como comercio en la vía pública. Un taller artesanal obrero o una microempresa familiar. ¿Ya? Ese tipo de actividades también pueden acogerse a esta tributación especial. La pesca y la minería artesanal y los suplementeros, suplementeras, que son estos kioscos que existen en algunos pueblos o ciudades que venden cigarros, venden revistas, diarios, cositas para comer, envasadas. Esos son los suplementeros. Ellos pagan un impuesto de primera categoría en carácter de único. Por ejemplo, el comercio en la vía pública, los feriantes, pagan media UTM al año, es decir, algo así como 34.000 pesos. Ese es el impuesto a pagar, es un monto fijo. Ya, si el negocio le va mal, igual tienen que pagar eso, esos 34.000 pesos anuales junto con su patente municipal. En el caso del taller artesanal u obrero o una microempresa familiar, también paga un monto fijo que puede ser 2 UTM anuales o la suma de los pagos provisionales mensuales y el monto que sea mayor, va a tener que pagarlo sí o sí en el formulario 22. ¿Ya? Entonces aquí también si el negocio no le fue bien un año, tuvo pérdida, igual va a tener que pagar a lo menos las 2 UTM, ¿ya? La pesca y la minería artesanal es en función de la cantidad la pesca en relación con la medida de los botes, puede tener a lo máximo 2 botes pesqueros y ahí paga un monto, y la minería también es en relación a la cantidad de minerales que extraiga, ahí también paga un monto. Y los suplementeros es un porcentaje de las ventas anuales, ¿ya? Ese es el impuesto a la renta que pagan estos negocios especiales. Se liberan de llevar contabilidad, no llevan ni siquiera contabilidad simplificada, es como una liberación, pero una limitación adicional que, como les dije, tienen requisitos especiales cada uno, pero en todos lo común es que sea con el RUT de persona natural. Es decir, si yo quiero hacerme una SPA, no me podría acoger a ninguno de estos actividades de pequeño contribuyente. No podría tributar de esa forma. Podría desarrollar la actividad, pero voy a tener que tributar como ProPyme general o ProPyme transparente.
Lo mismo en la IRL o la limitada, ¿ya? Está destinado solo para hacerlo con el root de persona natural. Entonces, este es un paso también muy importante. Tengo que definir qué régimen de impuesto a la renta voy a escoger para mi negocio. Si el PROPYME general, el PROPYME transparente, o si califico para los requisitos y mi actividad se relaciona con algunas de las que les mencioné acá para pequeños contribuyentes. ¿Ya? Y también el tipo de contabilidad. PROPYME transparente, contabilidad simplificada por defecto. PROPYME general la puedo escoger, pero no tengo que ejercer esa opción. Y pequeño contribuyente, me libero de llevar contabilidad. Ahora ya finalizando, eh, otro impuesto importante que afecta a los negocios es el IVA. Ya, como les decía, sobre todo en primera categoría, en segunda categoría no nos afecta el IVA, así que lo dejamos fuera. Pero en primera categoría sí nos afecta el IVA, que la regla general es una tasa del 19% del valor neto de las ventas de un mes, y a ese le podemos restar el IVA de las compras que realicemos con factura. Es decir, que el proveedor me entregue a mí una factura, el IVA de esa factura yo se le puedo restar al IVA de mis ventas. ¿Ya? Ese es el régimen general de IVA y se tiene que declarar todos los meses. Yo, si inicio actividades y mi actividad está afectada a IVA, bueno, ya sé que desde ese mes ya voy a estar obligado al mes siguiente a declarar el formulario 29, que es el formulario de IVA. Pero existe una opción que se llama régimen simplificado de IVA, que tiene algunos requisitos y otras características. ¿Cuáles son los requisitos? Ser persona natural, es decir, el negocio esté bajo mi root personal, vender directamente al consumidor final. Esto quiere decir que si yo quiero vender con factura, por ejemplo, no me sirve. Es solo al consumidor final, no es para venderle a otros contribuyentes. Y el monto promedio de las ventas tiene que ser menor a 20 UTM, que son algo así como 1.350.000 pesos mensual en promedio, ventas netas, sin considerar el valor del IVA. ¿Ya? Esos son los requisitos. Y si los cumplo y me quiero acoger a este régimen, tengo que presentar una petición administrativa al Servicio de Impuestos Internos que se puede hacer por internet. ¿Ya? ¿Y cuáles son las características de este régimen simplificado de IVA? Me libera de emitir boletas por las ventas que yo realice, y el IVA se declara y paga cada 3 meses, no en todos los meses como el régimen general. Ya, esos serían como los pros. Pero hay que tener ojo igual con este régimen porque el monto al IVA a pagar está definido por tramos y hay un tramo mínimo. Entonces, eh, cada 3 meses sí o sí voy a tener que pagar IVA, ¿ya? Porque a menos que mis compras sean mayores a mis ventas, ¿ya? Pero tengo una cuota mínima que me dice, mira, si tú vendes esta cantidad, tienes que considerar esta cantidad de ventas por tu IVA, ¿ya? Y si eso es mayor al IVA de mis compras, voy a tener que pagar sí o sí. En cambio, en el régimen general, yo pago IVA, o mi negocio paga IVA, perdón, siempre que las ventas sean mayores a las compras. Si mis compras son mayores a mis ventas, mi negocio no paga IVA. Tengo que presentar el formulario de todas formas, pero sin el pago de IVA. ¿Ya? En cambio, este régimen simplificado tiene cuotas y hay una cuota mínima, y si mis compras son menores a esa cuota mínima, aunque yo no tenga ninguna venta, igual voy a tener que pagar. Ya, eso es lo que quiero transmitirles con este régimen, que puede sonar tentador, pero si a ustedes les llama la atención y dicen, sí, me gustaría, revisen bien
si les conviene o no, porque como les digo, la mayoría de las veces les va a dar a pagar aunque no tengan ventas, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Y ya finalizando, antes de ir con las preguntas, un resumen de lo que hablamos hoy y qué es lo que tienen que considerar antes de formalizar su negocio. Ya, bueno, al principio vimos las actividades de subsistencia. Si son pequeños comerciantes y tienen ventas promedio menores a 5 UTM, que son 350.000 pesos, podrían registrarse en ese registro, valga la redundancia, de actividades de subsistencia, y así no tienen que hacer inicio de actividades y no tienen que cumplir con ninguna de todas estas obligaciones que vimos en la charla. ¿Ya? Ese es el primer punto. Ahora, si ustedes no cumplen con eso, bueno, ¿qué tenemos que considerar antes de formalizar el negocio? Primer punto, determinar la actividad económica, si es de primera o segunda categoría y si está afecto a IVA o no. ¿Ya? Ahí nos podemos ayudar con los códigos de actividad económica del Servicio de Impuesto Interno que nos dicen la mayoría si es de primera o segunda categoría. Y si nos aparece la letra G que vimos ahí que era de gris, ahí tenemos que nosotros determinar qué es lo que predomina más en el negocio, si la inversión de dinero que voy a realizar o el servicio que voy a prestar. ¿Ya? Ese es el primer punto. El segundo punto es, dependiendo si el negocio es de primera categoría, podemos escoger ahí si lo desarrollamos con nuestro propio RUT o a través de una persona jurídica. Y en la persona jurídica tenemos varias opciones. Tenemos la IRL, la limitada y la SPA. ¿Ya? Y ahí con las características de cada una, vimos que algunas eran más flexibles, otras no tanto. Ahí tienen que ver ustedes cuál les llama más la atención y creen que sea mejor para el negocio. ¿Ya? Tercer punto, conocer los regímenes de tributación de impuesto a la renta. Es decir, por la actividad de primera categoría tenemos que escoger un régimen de tributación. Vimos el PROPYME general, el PROPYME transparente, que ambos deben llevar contabilidad, pero esta contabilidad puede ser simplificada. ¿Ya? Y si cumplimos con los requisitos, podríamos acogernos al régimen para pequeños contribuyentes, régimen de impuesto a la renta para pequeños contribuyentes que pagan un impuesto fijo todos los años y se liberan de llevar contabilidad, pero vimos que tenía como requisito que teníamos que desarrollar la actividad con nuestro propio RUT, entre otros, ¿ya? Y por último, también ver si el negocio califica para el sistema de tributación simplificada de IVA, ¿ya? Pero si califica, yo les mencioné que hay que revisar bien si es conveniente o no, porque eh, si tengo muy poquitas ventas en el régimen general, si tengo más compras que ventas, no voy a pagar IVA, solo presento la declaración. Pero en el de régimen de tributación simplificada, que cada 3 meses les decía que hay una cuota mínima, y si esa cuota mínima es mayor al IVA de mis compras, entonces igual voy a tener que pagar aunque no haya realizado ninguna venta, ¿ya? Entonces, ahí ojo con el sistema de tributación simplificada de IVA. Esa sería la presentación. Ya antes de ir con las preguntas, los dejo invitados a visitar nuestra página que es www.ddcon.cl. Ahí pueden solicitar nuestros servicios. Tenemos orientación para ayudarlos a resolver dudas, ya sea frente a impuestos internos, frente a aduanas o tesorería. Ya si tienen casos un poco más complejos, tenemos la representación, que puede ser en instancia administrativa, que es directo con estas instituciones, eso es con impuestos internos o con aduanas, o ya a instancias judiciales, donde nuestros abogados van a juicio con estas instituciones, impuestos internos o aduanas, y ahí podríamos resolver la controversia, ¿ya? Entre otros servicios que, como les decía, son todos totalmente gratuitos.
Le damos las gracias a Javier por la presentación, comentarles que la charla la grabamos y se la vamos a hacer llegar, ya que queda un registro de quienes participaron hoy día. Javier, no sé si quieres leer tú las preguntas, te las voy leyendo yo, ¿no? Ahí como tú me comentas, como sea más cómodo. Eh, Tú, por favor, pero mientras dejé el link de una encuesta que necesito, por favor, si puedan responder. Es bastante cortita, son 3 preguntas nomás, bien Ya, rápidas. esa también se las, después si me puedes mandar la PPT, me puedes compartir el link dentro de la PPT para poder yo hacerlo llegar a las personas que participaron. Ya. Ya, de todas formas igual la voy a guardar para poder mandarla. Y dame un segundito. Ya. Eh, vamos. Cristian Contreras pregunta si al hacer el inicio de actividades de una sociedad, uno de los socios son de distinta región y la escritura se firmó en otra región, ¿puede llevar la escritura con la firma de uno de los socios solamente? Eso depende de a quién hayan dejado como representante legal. Si en la representación legal dijeron que necesitan a todos los socios para todo, ahí en ese caso necesitan concurrir todos, ¿ya? Pero si pusieron que actúan de forma individual, ahí sí podría ir solo uno para hacer el trámite. Ya. Perfecto, ahí Elvis consulta que él quiere ampliar su emprendimiento creando una SPA para arriendo de maquinaria, equipo, herramientas y otros. Actualmente es EIRL. Él pregunta si es complejo crear otra figura legal Mm. bajo la figura de la sociedad por acciones. Es que, mira, Y si puede ser en paralelo a la EIRL actual que tiene. eso es lo que quería mencionar. Hay 2 opciones. Si quieres, transformas la IRL en una CPA o si quieres tener las dos aparte, también se puede. No hay problema con eso. ¿Ya? Solo que cuando vas a hacer la SPA, bueno, la constituye aquí como vimos, puede ser en tu empresa en un día, pero después cuando quieras facturar con esa empresa, Impuesto Interno te va a pedir más antecedentes, te va a pedir acreditar el domicilio, algunas facturas de compra, cosas así. Pero Ya. no hay como una limitación, así que te diga, no, tú ya tienes una IRL, no puedes tener otra, para nada. Uno puede tener todas las empresas que quiera. Mm. Perfecto. Claudia Torrejón pregunta si está habilitado el registro para pequeños contribuyentes. Sí, sí, en la página de impuestos internos dice ahí actividades de subsistencia. Ya, perfecto. Dentro de la misma pregunta, pregunta si una persona está formalizada ante el Servicio de Impuesto Interno y su promedio de ingresos percibido en los últimos 6 meses. ¿Se puede cambiar a este registro de pequeño contribuyente? Ya, excelente pregunta porque tenemos la misma acá en la de Decon. Mira, lo que pasa es que es súper reciente este tema del registro de subsistencia. Y uno de los servicios que prestamos o nuestras facultades como de DECON es solicitar una aclaración al Servicio de Impuesto Interno por su trámite, ¿ya? Y estamos preparando uno que tiene que ver exactamente con esto y de hecho estamos preguntando eso, ¿qué pasa con la persona que ya tiene inicio de actividades? ¿Qué es lo que debe hacer? Así que no le puedo yo dar yo la respuesta ahora a Claudia, pero si quiere inténtelo así o si no, ya sería hacer término de giro y después inscribirse en el registro, pero no tengo la respuesta ahora porque es bastante reciente y estamos trabajando en eso. Perfecto. Ivonne Núñez consulta si puede tener las dos categorías en simultáneo, primera y segunda Sí, categoría. sí, no hay problema. Puedo tener bajo mi propio root segunda categoría y primera categoría, o si quiero bajo mi propio root la de segunda y con una empresa con un root distinto, tener la de primera. Ambas opciones se puede. Ya. Rosa Catalán consulta si ella al tener una peluquería puede incluir la venta de productos ajenos al servicio de peluquería, como helado, bebidas, dulces. Mira, ahí yo le tendría que responder desde el punto de vista tributario,
¿ya? Desde el punto de vista tributario tendría que agregar, perdón, otro código que diga venta de cosas al por menor como esa bebida, ¿ya? No habría tema con eso, pero ya como tema sanitario, ahí habría que solicitarle a la municipalidad que califique como tal el tema, si es que le autoriza a hacer eso. Ya ahí tiene que ver un tema más de patente más que de con el servicio de impuesto interno. Sí, tal cual. Perdón, que se me está escribiendo aquí solo. Eh, Josefina consulta si ella tiene una IRL, puede arrendar las máquinas a su empresa. ¿A la misma IRL será? Claro, yo imagino que, que ella es dueña de algunas maquinarias que a lo mejor no la ingresó al constituir la IRL y pregunta si esas maquinarias se las podría arrendar a la IRL que está a su nombre. Sí, mira, en general sí se podría, pero siempre que hay cosas entre relacionados, tienen que ser a valor de mercado, porque si tú la haces, no sé, te quiere arrendar la maquinaria y en el mercado cuesta, no sé, por dar un número, 60.000 pesos la hora, y tú quieres arrendarla a, no sé, a 200.000 para tener más gasto en la empresa, Servicio de Impuestos Internos podría tasar eso, decir, oye, no, no son 200, son 100 y ahí te aplica sanciones y multa y es complejo. Ya, se puede hacer, pero siempre de buena fe y con valores de mercado. Claudia pregunta que ella quiere hacer una microempresa familiar, ya que pondré el negocio en el domicilio de mi padre. En ese caso tendría que constituirse como EIRL. Em, a ver, tengo que hacer una microempresa, ya que pondré... no necesariamente, es que la microempresa familiar, lo que es la MEF, es un tema municipal, es una patente municipal que les dice, mire, si usted cumple con los requisitos, puede ser microempresa familiar y ahí la municipalidad le va a decir cómo usted me demuestra que es su casa habitación, ¿ya? Pero ahí no opera solamente para persona natural. ¿Cómo? La microempresa familiar no te pone como requisito que tú te constituyas como empresa, como persona natural Puede o ser está... persona natural o IRL, pero la Ah, ya, tributación especial es solo para las microempresas que son persona natural. O sea, para que entiendan todos. claro. Está la figura de la microempresa familiar, que es un tema municipal, ¿ya? Una patente simplificada, pagan menos, los trámites sanitarios son más expeditos también, ¿ya? Eso es como el beneficio municipal de la MEF, microempresa familiar. Y lo que vimos hoy es que tienen una tributación especial las MEF, que tributan igual que los talleres artesanales u obreros, que son dos UTM o la suma de los ppm, ¿ya? Pero esa tributación especial es solo para las microempresas familiares que son de una persona natural, del RUT. Si la microempresa familiar la tienen como EIRL, ahí no aplica esta tributación especial. Si bien pueden hacer todo lo municipal, pero en relación con esta tributación de pequeño contribuyente quedaría fuera, ¿ya? Ya, perfecto. Elizabeth pregunta ahí, ella vende chocolate artesanales, ¿cuál régimen se acogería? Que eso igual es independiente del régimen de la actividad económica, tiene que ver más que con la figura legal con la que se quiere formar o no, si está sola, si tiene una socia, tiene que ver más con eso que con qué actividad realiza o no. Sí, quizás saltan también las dos cosas que menciona Álvaro. Una cosa es la estructura jurídica, pero está también el régimen de tributación. Ujú. Eh, Chocolate podría ser, como es un alimento, podría ser como microempresa familiar para que así la municipalidad le ayuden con todo el tema sanitario, ¿ya? Y si es microempresa familiar, si lo hace con su propio RUT,
tendría esta tributación de pequeño contribuyente que paga este monto fijo, que van a ser a lo menos 130.000 pesos anual. ¿Ya? Entonces, en abril de cada año va a tener que pagar sí o sí a lo menos 130, y bueno, va a ir subiendo porque está en UTM. Esa es una opción. La otra es el ProPyme transparente, que en esa usted va a pagar solo si es que tiene utilidad su negocio y si es que esa utilidad está sobre el tramo afecto al impuesto global complementario. Aquí me voy a alargar un poquito porque esto es importante. Como les decía, es como para otra charla aparte, pero les quiero mostrar eso. Ah, no estoy proyectando, perdón. Compartir pantalla. Ahí estoy compartiendo, parece. Si vamos a si.cl, vamos a datos y valores de renta. Y personas naturales, todavía no aparece 2026, ya, 2025. Y seleccionamos la primera. Ahí no sé si se ve bien. Voy a agrandar. Tenemos la tabla del impuesto global complementario. Este es el impuesto que nos afecta a todas las personas naturales con domicilio o residencia en Chile, ¿ya? Y nos dice que nosotros vamos a tener que pagar impuesto a la renta si es que todas nuestras rentas son mayores a 10.901.000 pesos, ¿ya? Es decir, acá. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un negocio, ya sea el de chocolate o cualquiera, y digo, mira, mi utilidad al año va a ser menos que esto, va a ser, no sé, 5 millones, voy a estar en el tramo exento. Entonces, si escojo el ProPyme transparente, no voy a pagar impuesto de primera categoría en el formulario 22, porque todos los ingresos que percibí, si es que solo me dedico a eso, son menores a 10.900.000. Entonces, así no pago impuesto de primera categoría, ¿ya? En cambio, si estoy en el de pequeños contribuyentes, ya sea como taller artesanal o microempresa familiar, aunque yo gane los mismos 5 millones al año, voy a tener que pagar a lo menos 135.000 pesos, ¿ya? Entonces ahí, si es el ProPyme transparente, tal vez sea más recomendable por ese lado, ¿ya? Pero vimos que tiene otra exigencia, hay que llevar contabilidad simplificada, presentar algunas declaraciones juradas, ¿ya? Así que ahí es decisión de cada uno por dónde se va. Si dice, oye, quiero pagar menos impuesto a la renta y mis ingresos son menores a esto, a 10.900.000, entonces podría ser recomendable estar en el ProPyme transparente. Ahora otra persona dirá, no, yo quiero estar en el de pequeños contribuyentes, pago los 135.000 pesos, pero me despreocupo de llevar la contabilidad, el formulario 22 que voy a presentar, voy a llenar una pura línea que son estos 135.000 pesos, no presento declaraciones juradas, ya ahí hay que poner en la balanza qué es lo que quiere cada uno, ya espero que se haya entendido ahí la diferencia. Sí, estamos súper pasados en el tiempo. Los invito a que todas las dudas o consultas que tengan las puedan canalizar a través de los medios de contacto que tiene la Defensoría con ustedes. Pero aquí te quería dejar la última pregunta, Javier, que tiene que ver con las ferias libres. Eileen Galvez pregunta que la mamá trabaja en feria libre, paga patente semestral, le dijeron que tenía que hacer el inicio de actividades, pero ella tiene dudas respecto a cuál tributación debe acogerse y si puede usar máquinas de pago. Sí. Ya, buena pregunta porque en relación con los feriantes tenemos un sistema especial que es para el IVA, ¿ya? En relación con el impuesto a la renta, califican como pequeño contribuyente que vende en la vía pública. Entonces, se liberan de llevar contabilidad y el impuesto a la renta que ellos pagan
se lo cobran junto con la patente y son 35.000 pesos al año. Se lo cobran en dos cuotas, entonces en una cuota pagan 17 y en la otra 17, ¿ya? Entonces ahí tenemos en relación al régimen de impuesto a la renta, ¿ya? Ahora con el IVA hay un régimen especial que empezó a regir ahora desde enero también. Les voy a dejar el link de impuestos internos de eso, donde pueden registrarse. Lo voy a dejar en el chat. Ojo que Ya, esto es solamente para los que trabajan en ferias libres, imagino persas también, ¿o no? No, es solo para feriantes patentados o con permiso y que cumplan con los requisitos. Entonces, en este registro les pide tener inicio de actividades, tener patente o permiso municipal al día y hacer el inicio de actividades con el giro exclusivo de comercio en ferias libres. No, no pueden tener otra actividad afecta a IVA que no sea la de ferias libres y hacerlo con su RUT personal. Ya esos son como los requisitos a grandes rasgos de este régimen especial para feriantes. Y en relación con el IVA, que es este régimen especial, les dice, ustedes pagan solo un 1,5% por las ventas que realicen con medio de pago electrónico, con maquinita, ¿ya? Las ventas en efectivo, transferencias para los comerciantes de ferias libres que se acojan a este régimen especial no se afectan con IVA. Solo las con máquinas y el IVA es de un 1,5%. Ya, súper. Mira, solo para cerrar ahí, responderle a María José González, que ya tiene una peluquería y venta de productos cosméticos. Pregunta si puede agregar a la misma SPA una OTEC o otra empresa. Ahí obviamente es mejor crear dos empresas porque son rubros súper distintos. ¿Ya? Y yo te voy a responder como banco, ¿cachai? Como en el caso de nosotros, si tú vas a una institución financiera a solicitar un crédito y tienes dos giros tan distintos, te van a objetar un poco el otorgamiento del crédito, porque no van a saber si es para trabajarlo en la OTEC o para trabajarlo en la peluquería o venta de cosméticos. Al menos eso es por parte de nosotros, por parte del banco, te recomendamos que hagas otro inicio de actividades, tengas una empresa separada, distinta, ya que son como los rubros muy diferentes entre sí. Ahí no sé si Javier, contable tributariamente. O sea, tributariamente no hay mayor eh, implicancia con eso. Sí pueden tener, si es que impuesto interno la autoriza, todos esos giros puede tenerlo, pero ahí, como dices tú, ya entran a entrar otras variables que también son importantes. Si el banco ve que puede ser muy desordenado, entonces quizás sea mejor tener dos empresas distintas. Ahora, cuando una persona tiene dos empresas distintas, por ejemplo, tengo un SPA1, SPA2, tengo que cumplir con las obligaciones tributarias de las dos. Dos contabilidades, dos formularios 29 todos los meses, dos formularios 22 en abril, dos procesos de operación renta. Así que eso también hay que tenerlo en consideración. Claro. Vamos a ir terminando en honor al tiempo y al tiempo de Javier también. Nosotros vamos a tener otra sesión que está programada para el 22 de enero. Yo les voy a hacer llegar también la invitación, los accesos y todo eso. No es el mismo link, pero vamos a estar con Javier nuevamente el 22 de enero en la segunda parte de este ciclo. ¿Ya? Así que le agradecemos la participación. La duda y consulta que lamentablemente no se pudieron responder ahora, pido que se la hagan llegar a la Defensoría a través de sus canales digitales que mencionó Javier en un inicio y le agradecemos la asistencia el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos el 22 de enero. Gracias a todas y a todos. Gracias, Álvaro. Que estén bien y nos vemos en esa fecha, sí, que así sea.